buenas noches a todos ustedes, amables oyentes. Les damos la bienvenida a su programa Biomédica en Casa. Hoy siempre tenemos interesantes temas, como siempre. Los invitamos a que nos acompañen ya mismo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Hoy vamos a cambiar el chip. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es eso? Cambiar el chip. El COVID-19 se puede volver COVID a 2020, dice mi amigo Pedro Rodríguez. Cuando nosotros empezamos a pensar en COVID-19 y lo cambiamos por COVID a 2020, empezamos a cambiar como una forma de pensar, como una forma de sentir. Cuando decimos que, cuando aprendemos el CBY, ¿esto para qué sirve? Esta crisis, ¿qué me sirve estar aquí encerrado en mi casa con tapabocas y con tener que hacer telemedicina o en algunos casos completamente quieto, inmóvil ante la sociedad, ante los demás? Nuestro enfoque clínico y terapéutico, recordemos, el enfoque del Centro de Terapias Alternativas del Dr. Iván Melo es principalmente dirigido a la recuperación y mantenimiento del estado natural del ser humano, que es ser saludable físicamente, mentalmente y espiritualmente. Hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. Entonces cambiamos el chip. Vamos a hablar de COVID 2020, dice mi amigo Pedro. Y tiene toda la razón. Cuando nosotros empezamos a cambiar el chip y decimos que un virus puede ser una oportunidad, o una infección, o una crisis puede ser una oportunidad, recordemos lo que significa crisis: peligro y oportunidad. Vamos a hablar hoy sobre la resiliencia, que si nosotros aprendemos a ser personas resilientes, potenciamos nuestra capacidad de ser felices. La resiliencia es la resistencia frente a la adversidad y además la capacidad para reconstruirnos ante una situación crítica o desaventurada para nosotros. Es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles y representa el lado positivo de la salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal, dice la doctora Rafaela Santos, una experta en resiliencia. Y estoy tomando citas de personas que tienen una gran experiencia en lo que nosotros conocemos como la conducta resiliente. En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una pérdida importante, de pronto una pérdida de trabajo, o en este momento la crisis que vivimos del COVID a 2020. Realmente el término resiliencia proviene del campo de la física. Hace referencia a la cualidad de algunos materiales para resistir a la presión y doblarse con flexibilidad para volver a su forma original. Tal vez uno de los elementos más resilientes que es el agua. El agua, a pesar de ser H2O, puede ser dura, muy dura y compacta, o volverse muy etérea como el vapor. El agua se moldea. Si usted la coloca en todos los recipientes y toma la forma de los recipientes a los que se moldea. Si la congela, queda congelada, dura, y si la evapora, entonces se vuelve nubes, se vuelve vapor de agua. Esa es la resiliencia, aprender a adaptarse, a ser flexibles, maleables. ¿Ustedes sabían que el agua tiene memoria? Los estudios del doctor Masaru Emoto han descubierto, se llama la memoria del agua. Masaru Emoto habla mucho sobre cómo nosotros podemos hablarle al agua, decirle cosas, y el agua se va cristalizando dependiendo de la vibración que nosotros estamos emitiendo con ese pensamiento, con ese sentimiento, con esa emoción y con el poder de la palabra. Es muy interesante. El doctor Masaru Emoto tomó, muy buenas noches, Nurillanes, bienvenidos a todas las 14 personas que están en este momento reportándose en esta emisión de Biomédica en Casa. El doctor Masaru Emoto, vamos a hablar sobre la memoria del agua, y por eso es muy importante que aprendamos cositas que nos van a servir.
Él encontró que sacando esa agua de la represa de Tokio y congelándola y mirándola al microscopio electrónico, encontraba que el agua estaba grumosa, muy grumosa. Tenía una forma, digamos así como una amiba, no tenía una forma definida, sino un grumo negro. Y empezó a hablar con el agua bendiciéndola. El arigato, que es el agradecimiento japonés, arigato, siempre viene acompañado de una referencia y es muchísimo más ceremonial y más trascendente que decir thank you. El gracias en inglés, o el thank you, o el gracias en español, cuando uno lo dice como por decirlo. El arigato es bastante trascendente, entonces empezó a decirle a muchas personas que empezaban a bendecir el agua de la represa de Tokio. Y oh sorpresa, en el transcurso de más o menos 15 días después de pedirle a las personas que bendijeran esa agua, inclusive así fuera por internet, puso la foto del agua, del frasquito con agua de la represa de Tokio y puso a las personas a que la bendijeran. Y oh sorpresa, al volver a analizar esa misma agua de la represa de Tokio, que inicialmente estaba toda grumosa, empezó a cristalizarse de una manera hermosa, en forma de como copos de nieve, y empieza a tener unas figuras hermosísimas, hermosísimas. Se llama La memoria del agua del doctor Masaru Emoto. Y entonces dijo, bueno, pues si yo doy gracias y el agua se vuelve así, ¿qué pasaría si yo le insulto? Y efectivamente empezaba a deformarse el agua. ¿Qué pasaría si yo le digo amén? Si la bendigo, empieza a bendecir el agua. Y el agua empezó a cristalizarse de maneras diferentes dependiendo del tipo de palabra que estamos emitiendo. Cuando hablamos de odio, de rabia, de rencor y empezamos a transmitir eso al agua, el agua empezaba a cristalizarse de maneras horribles, feas, insospechadas, feas. Pero cuando empezaban a bendecirla, dándole agradecimiento, diciéndole amén, que te bendigo, que te doy gracias, que el arigato, y el mismo thank you, y empezó a pedirle a muchas personas de la misma raza y la misma nacionalidad que bendijeran esa agua y otras que la maldijeran, el agua empezaba sobre todo el agua estaba bendecida, a cristalizarse de una manera hermosísima. Imagínense que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Gracias Betty, bienvenida a todos los que nos están en este momento siguiendo en este canal. Carolina Reaño, bienvenida. Orlando, Betty, Adriana María Cinegas. Estamos agradecidos con ustedes porque estamos charlando. Ustedes nos pueden empezar a preguntar desde ya con muchísimo gusto. Entonces vamos a la resiliencia del agua. Si hablamos de que el agua es resiliente y que también y curiosamente tiene memoria, imagínense que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y si una persona empieza a decir que es fea, que no puede, que es imposible, que esto está difícil, que estamos en crisis, imagínense el 70% de su agua que empieza a pasar. Se produce estancamiento. Y el estancamiento, porque el miedo produce estancamiento, es la principal memoria que estamos teniendo en este momento de crisis, se llama miedo, y el miedo paraliza. Ese estancamiento, entonces estaban viendo personas con una cantidad importante de tromboflebitis profunda, fibromialgias, espasmos musculares crónicos, que eso no son más sino gelosas contracturas debidas a miedo. Una cantidad muy importante de pacientes sufriendo de trastornos digestivos, abdominales, con diarreas, es decir, están literalmente muertos del susto. Y ese susto genera una diarrea importante. Y es básicamente porque, como están atrapados, ese susto tiene que salir por algún lado, entonces sale en forma de diarrea. Y el agua en el cuerpo se empieza a cristalizar o manifestar de maneras diferentes, básicamente por el poder de la boca, de la palabra y de los pensamientos. Es como el ejemplo de la planta de bambú. ¿Usted recuerda cómo es una planta de bambú? El bambú, para los que no saben, es como una guadua. Entonces el bambú o la guadua crecen muy altos, muy altos. Y crecen además en grupo, es decir, la importancia del grupo. Y además de eso, cuando viene un viento huracanado fuerte, el bambú se dobla, pero no se parte. Una vez pasa el viento huracanado, el bambú vuelve y toma su posición normal. Es una forma
de decir que el bambú es adaptable, que a la vez que es flexible también es duro porque no se deja tumbar, no se deja romper fácilmente, igual nuevamente toma su posición inicial. Pero realmente la fortaleza del bambú, ¿dónde está? En sus raíces. Las raíces del bambú se entrelazan unas con otras formando como una maraña que es muy difícil de arrancar. Y así el bambú crece al lado de otros muy fortalecido. Ese es el ejemplo de un elemento físico como el agua, un elemento sólido como el bambú, que son altamente flexibles y adaptables para nuestro entorno. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a buscar: la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de aprender de una experiencia negativa y encima de eso ser mejores. Es decir, el CBY, ¿yo qué hago aquí? ¿Eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el hecho de estar aquí encerrado? ¿Para qué me sirve el hecho de estar aprendiendo a través de internet? ¿Eso me sirve de algo? Sí, claro. Hay que sacar lo positivo. Ahora bien, la resiliencia aplicada a la psicología representa otra dinámica existencial muy interesante, que es la de hacernos crecer. Siempre después de una crisis uno sale fortalecido, se aprendió una lección. Las personas resilientes aprovechan los problemas para crecer, para mejorar su situación y mejorarse. Eso no quiere decir que no sufran, claro, por las dificultades que les toca vivir, por supuesto, pero son capaces de sobreponerse enfocándose en la solución y la adaptación a las nuevas circunstancias. Ojo, nunca se nace resiliente, sino que es una capacidad que se puede desarrollar gracias a la voluntad, la experiencia y al aprendizaje. Ahí está la clave. Aprender a ser resilientes es un arte. La permanencia, la perseverancia, la persistencia, a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades, eso es lo que distingue las almas fuertes de las débiles, decía Thomas Carlyle, y tiene toda la razón. Una persona resiliente es la que, a pesar de que se cae, vuelve y se levanta y sigue adelante. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Tomás Alva Edison? Para poder crear la bombilla duró 5 años, y tuvo que hacer más de 5.000 ensayos para que por fin pudiera hacer algo que realmente funcionara. Y todo el tiempo estaba inventando, y entonces esos 4.999 que fueron experiencias, que unas personas dicen que fracaso, y muchas personas al primer obstáculo se vuelven como víctimas, la víctima, como dicen ahora. Entonces por eso hay que empezar a pensar siempre en términos de éxito y decir, bueno, aquí está el problema, voy a buscar la solución. Como dice mi amigo Armando Solarte, hay que hacer que las cosas se hagan. Cuando yo entiendo que yo tengo el poder, que quiero sufrir, o quiero realmente reinventarme y aprender de mi experiencia y salir adelante, yo tengo la capacidad de pensar: si esto se me volvió a mí una piedra imposible de superar, una muralla, o voy a tumbar esa muralla y sigo adelante. Y con la muralla hago algo positivo, me invento, me reinvento. Por eso la infancia temprana es un periodo excelente y apropiado para comenzar la promoción de la resiliencia. ¿Qué nos ha pasado? Que estamos aquí alrededor de nuestros hijos, estamos rodeados de nuestra familia y ellos están copiando. Los niños muy pequeños aprenden por las neuronas espejo, que nada menos y nada más que son las que aprenden, se llama aprendizaje por imitación. Si a usted lo oyen quejándose a toda hora, maldiciendo y diciendo voces de preocupación o angustia, pues eso es lo que están copiando su familia, sus hijos. Por eso es el momento de que nosotros tengamos la capacidad de aprender a ser resilientes. Es el momento para usar las neuronas espejo de nuestros hijos para su bienestar. Entonces, por eso recordemos, nuestros hijos aprenden viendo e imitando. Y es crucial que nosotros como adultos seamos altamente resilientes para poder enseñar a nuestros hijos a través de la conducta asertiva en momentos difíciles. Es decir, empezar a pensar: si tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Las grandes investigaciones en psicología descubrieron que las personas resilientes son capaces de enfrentar estresores, algo que lo estresa, y la adversidad, las dificultades, reduciendo la intensidad del estrés, gestionando hábilmente las emociones negativas. Es decir, bueno, tengo miedo, estoy asustado,
tengo ansiedad. ¿Cómo puedo yo manejar mi ansiedad? Primero, ¿eso vale la pena estar ansioso? Una persona resiliente, primero que todo, cuestiona. La primera expresión que usted debe tener ante una conducta resiliente es decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Hay una forma de pensar resiliente que nos puede ayudar muchísimo que se llama pensar en los extremos. Tomo una hoja de papel, la parto por la mitad o la divido en dos partes y coloco en esta área que es lo positivo y en esta área que es lo negativo de esta situación que estoy viviendo. Y empiezo a escribir lo positivo y empiezo a escribir lo negativo. Y abajo, al final, digo, bueno, esto vale la pena hacerlo, vale la pena, o prefiero estar tranquilo. Entonces, Amparo, bienvenida, María, Heidi, Mónica, Rudamida, bienvenidas a esta charla. Gracias por acompañarnos. Les hablaba que es muy importante que hagamos un pensamiento, el pensamiento que se llama pensar en los extremos. Es una conducta resiliente que es fácil de hacer. Usted tiene un problema, coja una hoja de papel, divídala en dos, colóquele aquí qué es lo positivo y qué es lo negativo de la situación y empiece a escribir. Cuando usted empieza a escribir cositas positivas y las cosas negativas que ve, mira qué pesa más y usted dice, bueno, ¿aquí actúo o no actúo? ¿Actúo de esta manera o actúo de esta otra? Eso se llama pensar en los extremos y es una forma de pensamiento resiliente, pensamiento exitoso, que nos ayuda a buscar la solución de una manera asertiva, de una manera fácil, sencilla. Requiere análisis, sí, pero ese análisis se puede hacer de una manera fácil pensando en los extremos. Recordemos un aspecto importante de que nuestro cerebro, que es el que nos permite a nosotros, por eso nosotros somos exitosos en este mundo y somos los reyes del mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos un pensamiento superior. Nuestro cerebro realmente son tres cerebros en uno. ¿Ustedes sabían eso del cerebro triuno? El cerebro triuno es nada menos y nada más que nuestro cerebro que ha ido evolucionando desde un cerebro reptil. El doctor Paul MacLean, que es un investigador en neurociencias, dice que nosotros tenemos tres cerebros en uno, que es un cerebro evolutivo. El doctor Paul MacLean generó este fue el primero que acuñó el término de cerebro triuno. Él decía que tenemos un cerebro reptil que corresponde al tallo cerebral, que anatómicamente es parecido a un reptil, como una especie de lagartija, y es totalmente instintivo. Y su principal interés radica en la supervivencia. Es el gran regulador de las funciones autónomas, el parpadeo. Yo puedo parpadear y no me doy cuenta. Yo puedo respirar y tampoco me doy cuenta. Mi corazón funciona y no tengo que estar a toda hora, tengo que andar a 50 latidos por minuto, no, porque el corazón es autónomo. La temperatura corporal también es un mecanismo autónomo de regulación que depende de nuestro sistema nervioso, del tallo cerebral. El mantenimiento de la presión arterial y muchos otros. Y es decir, el cerebro reptil es totalmente frío, no tiene emociones. Entonces, hay muchas personas que andan con el cerebro reptil alborotado, no tienen emociones, entonces la pasan haciendo cosas de cerebro reptil. El otro se llama sistema mamífero, el cerebro mamífero, que es el famoso sistema límbico. El sistema límbico ya está arriba del tallo cerebral, en la parte baja del cerebro, y anatómicamente está compuesto por la amígdala, que tiene una forma de almendra, por eso se llama la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, que son áreas. El hipocampo es porque es un área que se parece a un caballito de mar, y este es instintivo emocional y funciona en 4 emociones principales: el miedo, la alimentación, la saciedad, la lucha, huida y la actividad sexual. Hay que mirar en qué cerebro estamos en este momento. ¿Estamos comiendo mucho? ¿Nuestra libido aumentó, disminuyó en esta crisis? ¿Tenemos ganas de salir corriendo? ¿O tenemos ganas de pegarle a todo el mundo? ¿O estamos aterrados? ¿O estamos tragando como locos? ¿En qué cerebro estamos funcionando en este momento? ¿Nuestro cerebro reptil? ¿Nuestro cerebro mamífero? La amígdala y el hipocampo están involucrados en el procesamiento de la información de nuestro entorno a través de las emociones. El hipocampo actúa como un punto intermedio de desviación de la información percibida por los 5 sentidos. La información yo la recibo a través de mis 5 sentidos,
Entonces estoy viendo cosas, escucho, siento, saboreo, olfateo cosas y llegan a la amígdala. En ese momento, este es un punto de integración en donde la amígdala dice, bueno, esto lo mandamos lo mandamos directamente a otros sitios cerebrales donde empezamos a generar temor o miedo o susto. ¿Sí? Y por eso es muy importante, el hipocampo te empieza a desviar toda la información hacia la amígdala y empezamos la parte del susto. La amígdala entonces percibe las amenazas. Cuando hay una amenaza, el hipocampo desvía inmediatamente la reacción a la amígdala. Y la amígdala es el centro de recordación de las emociones del miedo, el temor, la angustia, la lucha, la huida. Es un regulador de nuestra libido. La amígdala también nos ayuda mucho a la parte del apetito. Y así entonces el hipocampo entonces dice, bueno, esto es una amenaza, entonces hay que ponernos en alerta o hay que salir corriendo. Hay que tomar una decisión rápida que no tiene necesidad de llegar a la corteza cerebral. Si yo, un ejemplo fácil para entender esta situación es cuando yo estoy hablando por mi celular y no me doy cuenta que estoy llegando a la cocina y tengo un fogón prendido con agua caliente y sin querer rozo el fogón prendido con agua caliente, inmediatamente retiro. Se llama arco reflejo. Ese arco reflejo es una reacción instintiva que rápidamente hizo un flash, un cortocircuito eléctrico que llegó, inmediatamente dijo, quite la mano. Y no hubo necesidad de pensar, uy, eso está muy caliente, tengo que quitar la mano, que Dios mío, que me... No, inmediatamente usted quita la mano porque es una reacción de defensa, huida que usted tiene, que está programada automáticamente en la amígdala y el hipocampo. Se llama memoria episódica. Ahí en la amígdala integra todas las imágenes y videos. Entonces usted se acordó que de niño usted se le acercó un perro gigante con dientes y de pronto escucha un ladrido y empieza a tener miedo. Eso es porque inmediatamente la amígdala recordó el perro, recordó que le estaba mostrando los dientes y de pronto un ladrido le activó a usted su susto y si usted no se usted empieza a tener sinofobia, que es la fobia a los perros. Eso es generado precisamente, muchas de las fobias son generadas de una reacción del el hipocampo y la amígdala y el hipotálamo que generan esas reacciones de susto, entonces empiezan a sudar y empiezan a tener fríos, palpitaciones. Todas esas reacciones de defensa, de lucha, huida, tienen que ver muchísimo con esa área de nuestro sistema límbico. Se llama memoria episódica. La amígdala cerebral es el núcleo que maneja la lucha o huida, que es nuestra reacción automática ante amenazas reales o imaginarias. Es el centro del cerebro que genera el miedo. Entonces, por eso, la amígdala está muy activa en este momento, porque estamos teniendo miedo al contagio, miedo a la pérdida económica, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a la crisis, miedo a muchas cosas que usualmente son imaginarias. Y ahí viene la tercera parte de nuestro cerebro triuno, 3 en 1, que es el cerebro superior o el neocórtex. Ahí es donde reside la resiliencia y en donde reside la inteligencia superior, que se llama corteza cerebral. El cerebro superior o neocórtex es una capa externa del cerebro que es de 1 milímetro. Y ese milímetro es el que nos diferencia a nosotros de todos los demás mamíferos. Es el responsable del habla, la escritura, la resolución de problemas y en general del pensamiento de orden superior que nos diferencia de todos los mamíferos. Es el que si no necesitamos huir, pelear, comer o aparearnos, el tálamo entonces llega y coge y envía la información sensorial impregnada por las emociones, alegrías, preocupaciones, inquietudes al neocórtex, para que empecemos a reflexionar y adoptemos un comportamiento adecuado. En el caso que nos atañe es el responsable del comportamiento resiliente. En estas áreas cerebrales, se llama la corteza prefrontal, en las áreas cerebrales superiores, en donde tiene lugar el amor desinteresado, el razonamiento, la lógica, la famosa bondad amorosa y la compasión. Aquí es donde reside la inteligencia superior, la corteza prefrontal. Y hay otro concepto interesante. Entonces estamos hablando de cositas interesantes. Primero, para poder ser resilientes debemos entender, recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua y que el agua tiene memoria. Eso lo dice el doctor Masaru Emoto, no me lo inventé yo.
El doctor Masaru Emoto investigó durante más de 30 años cómo el agua empezaba a cristalizarse de todas las maneras diferentes y en todos los lugares del mundo. Recordemos que el método científico es que yo formulo una hipótesis y esa hipótesis la puedo comprobar y esa comprobación es repetible en el tiempo y la distancia. ¿Qué sucede con la investigación del doctor Masaru Emoto? Que se puede reproducir en Italia, se reproduce en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchas áreas del mundo y dio exactamente los mismos resultados. El doctor Masaru Emoto aplicó el método científico y estaba activando su corteza prefrontal y estaba demostrando que el agua tiene memoria y que el 70% de nosotros somos agua. Entonces, recordemos, la primera parte de la conducta resiliente que debemos aprender es que nosotros debemos aprender a fluir. ¿Y cómo hacemos que fluya nuestra vida? Es que empecemos a pensar pensamientos positivos que nos permitan fluir. Los pensamientos negativos como el miedo paralizan y hacen que nuestra agua se vuelva. Ese es el famoso estancamiento. Esa es la famosa sangre espesa. El segundo aspecto es recordar que nosotros tenemos 3 cerebros en uno y que en la medida en que con ese cerebro reptil, muchas personas, el cerebro reptil solamente mata y come del muerto. Mucha gente está pensando con el cerebro reptil. El cerebro mamífero, en cambio, se basa en la pirámide de Maslow, la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Por eso se basa en la experiencia del miedo. El miedo paraliza, pero el miedo desde el punto de vista positivo me evita que me caiga por un precipicio cuando estoy al lado en borde de un barranco, que me vaya para el precipicio. Me evita que tenga yo que estar manejando a 200 en una vida concurrida porque el miedo me permite a mí obtener cierto tipo de resiliencia en el sentido de que, pico, esto es con cuidado. Ese es el miedo positivo. El miedo negativo o que paraliza es el miedo irreal que empieza a sobrecargar de pensamientos de que no se pueden hacer las cosas, de bloqueo en el cuerpo. Entonces hablamos de que vamos a subir al neocórtex y en el neocórtex es donde nosotros empezamos a decir, bueno, vale la pena tener miedo y empezamos a cuestionar nuestras emociones. Cuando decimos, pero vale la pena estar miedoso, vale la pena estar ansioso, angustiado, estamos reunidos aquí, estamos los 7 integrantes de mi familia, ¿me voy a poner a agarrarme con ellos o voy a vivir rico con ellos? Entonces, así estoy pensando y ese pensamiento superior, ese análisis es el que está activando la corteza prefrontal, que es la que nos enseña a ser resilientes. Y ahí vamos a un concepto muy importante que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es conocida también como plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Nuestro cerebro es como la huella digital, como el dedito. Es único e irrepetible. El cerebro de cada persona tiene una serie de circunvoluciones que son similares en todos, pero también tiene una serie de rugosidades que son diferentes en todos. El cerebro de Albert Einstein tenía el núcleo central, el núcleo ventrocentral de la corteza prefrontal estaba desarrollado. En el área, nosotros también tenemos acá un área que se llama el homúnculo motor, el homúnculo motor. Y resulta que el cerebro de Albert Einstein no tenía mucha diferencia en los cerebros normales, era un poquitico más compacto, pero tenía un gran desarrollo en el área que maneja la mano izquierda. Entonces, eso se basó en que Einstein no solamente desarrolló su teoría de la relatividad y se la pasaba toda con matemáticas, sino también que le gustaba el violín. Y al ser violinista, desarrolló un área del cerebro más que otras, porque ese era su pasatiempo preferido. Entonces él llegaba de sus ejercicios de matemáticas y del desarrollo de la famosa física cuántica, que él dio las bases de la física cuántica junto con muchos otros físicos muy interesantes, pero él llegaba y tocaba violín. Y entonces desarrolló eso. Y se demostró, y entonces empezaron a hacer investigaciones en el cerebro de todos los violinistas, los músicos, y descubrieron otra cosa interesante, que los músicos tienen más facilidad que otras personas de aprender idiomas mucho más rápido, en un tiempo mucho más corto. La persona que toca un instrumento tiene que hacer sincronización cerebral.
Eso se llama neuroplasticidad, el cerebro se empieza a adaptar. ¿Por qué tiene que haber sincronización cerebral? Porque tiene que usar ambas manos. Todos los instrumentos, la mayoría de los instrumentos tienen que tocarse con ambas manos. Usted para tocar flauta, para tocar piano, para tocar guitarra, para tocar piano, para tocar cualquier instrumento, tiene que usar las dos manos. Y en una mano tiene que manejar los acordes y en otra mano tiene que puntear y tiene que, en el caso de la guitarra, tiene que manejar muchas las manos, tiene que manejar el ritmo, ¿sí? Y tiene que manejar, bueno, otro tipo de movimientos en el piano, en el violín, etcétera. Y eso hace que el cerebro se expanda y empiece a generar conexiones neuronales nuevas. Esas conexiones neuronales nuevas son las que se llaman neuroplasticidad y las que nos permiten a nosotros aprender a adaptarnos. Por eso nuestro cerebro se adapta, aprende, recuerda y genera nuevas conexiones neuronales únicas en cada persona. Por eso si usted está aburrido en este momento, lo primero que le recomiendo es que empiece a estudiar. Lea el libro que nunca ha leído, que quiere leer y que no ha tenido tiempo, hágalo. Aprenda un idioma, empiece a tocar un instrumento, vuelva nuevamente a tocar guitarra si es que lo hacía, o vuelva nuevamente a coser, si crochet, si lo hacía. Empiece a aprender nuevas artes diferentes. A algunos se les despertó el arte culinario, a otros les dio por empezar a hacer cócteles y encontraron que sí lo podían hacer y que inclusive son muy buenos en hacer las cosas. Entonces, eso se llama neuroplasticidad y eso empieza a generar nuevas conexiones neuronales que nos permiten a nosotros tener más experiencia, más creatividad, más adaptabilidad. Así es que están bienvenidas las preguntas, ya estamos en media hora de programa. He hablado mucho y con muchísimo gusto empezamos a recibir las preguntas a Dalucy, Milena, Marta Cecilia, Angie, bienvenidas. A todos los que no he podido nombrar porque se me pasaron por estar aquí apasionado hablando sobre el cerebro, me encanta. Es un área muy bonita. Ah, Marta, ¿qué pregunta tan bonita? Que si el cerebro se puede reinventar, por supuesto. Se puede reinventar. Curiosamente, uno de los elementos que nos marca a nosotros es la investigación en neurociencias y encontró que sí, que efectivamente el cerebro se reinventa. Es más, bueno, son muchos pacientes, pero un paciente permitió que el cerebro se pudiera investigar de una manera importante, sobre todo la importancia de la corteza prefrontal. Resulta que era un hombre trabajador, juiciosito, que tenía que ver con los ferrocarriles de la construcción de ferrocarriles de los Estados Unidos y Canadá. Era una empresa y él coordinaba todas las cosas, todo el área de la empresa de la logística, era el que se encargaba de contratar todos los operarios, hacía las contrataciones de los durmientes, de todos los trabajadores del ferrocarril, de cómo debía hacerse la logística, contrataba a los ingenieros. Y estando haciendo una línea férrea, los trabajadores pusieron una carga explosiva y explotó antes de tiempo. El señor no se alcanza a esconder y una barra metálica le atraviesa por acá la frente, la corteza prefrontal, borrándola casi completamente. El señor termina en la unidad de cuidados intensivos y tienen que operarlo y toda la cosa, pero después de un tiempo más o menos de 2-3 meses de recuperación, parecía otra persona completamente diferente. Era una persona cristiana, devota, muy hogareña, excelente trabajador, exigente, estricto, puntual, y de pronto, después del accidente, al borrar la corteza prefrontal accidentalmente, se volvió otra persona completamente desconocida. Le tocaba el rabo a las señoras, les decía que quería tener relaciones sexuales con ellas directamente, empezó a tomar tragos, se desinhibió, se volvió perezoso, flojo, indolente, y entonces perdió un aspecto importante de la corteza cerebral que se llama la capacidad de inhibirnos. Todas esas pulsiones que manda el cerebro reptil y el cerebro mamífero se inhiben en la corteza cerebral. Cuando nosotros decimos, uy, no puedo estar tocando el rabo a la señora, la veo muy linda, tiene un rabo muy lindo, pero no puedo cargarla a todas las que le veo el rabo bonito. Entonces coge, inhibe esa situación. Eso
por favor, solamente es un pensamiento, es un ejemplo. No puedo estarme emborrachando como loco y vomitando en todas las fiestas. Entonces empieza a entender, empieza a entenderse la importancia de la capacidad reguladora de la corteza cerebral. ¿Qué se debe priorizar para lograr estos desarrollos? Andrés sí, tiene toda la razón. Lo más importante para priorizar en estos desarrollos es aprender a disfrutar este momento. Para nosotros, aquí me está preguntando Andrés Augusto Morales, un saludo, un abrazo para todos. Y Andrés me dice que qué se debe priorizar para lograr todos los desarrollos en la resiliencia. Priorizar, entender primero que todo que nosotros solamente tenemos este momento para hacer cambios, se llama el momento presente. Que lo que pasó ya pasó. Entender que en diciembre estábamos libres y en febrero más empezamos a usar tapabocas y a encerrarnos y estamos desde todo este año encerrados. Y entonces entender que la vida va cambiando y que es dinámica. Que ese momento, el muchacho que éramos antes de 15, 16 años no es el mismo hombre adulto, mayor o mediano de ahora. Tiene más experiencia, tiene más conocimiento, tiene más barriga, tiene menos pelo, lo que sea. Pero ha cambiado, todo va evolucionando. Cuando nosotros entendemos que todo cambia, que todo evoluciona, sabemos que las crisis no duran para siempre. No hay mal que dure ni 100 años ni cuerpo que lo resista, como dice el dicho. Entonces, lo primero para poder priorizar estos desarrollos es entender que el poder está en este momento, se llama el momento presente. Ahí es donde empezamos a priorizar los cambios, como decía la pregunta de... ¿Cómo es lo que decía la pregunta? Que si el cerebro se reinventa, cuando usted empieza a decir, este es el momento para cambiar, y deja de estar llorando porque no puede salir, porque eso ya pasó, y encima de eso empieza a decir que sí se puede hacer las cosas, que puedo hacer cambios, que me puedo adaptar, entonces empezamos a reinventarnos. Esa reinvención significa eh, aprender de la experiencia y se llama la conducta resiliente. Pero lo prioritario, mi querido Andrés, es entender que nosotros tenemos el poder ahora mismo, en el aquí y en el ahora, que eso es lo fundamental. Y sí, empezamos a reinventarnos cuando empezamos, a pesar de estar encerrados y a pesar de tener tapabocas, a sonreír debajo del tapabocas y a empezar a sacar pecho y empezar a sacar cola y decir que sí se puede. Cuando yo digo que sí se puede, cuando empiezo a decir que soy feliz, sin importar las circunstancias externas, porque usted puede quitar el coronavirus quejándose, usted puede peleando hacer que todos los políticos se vuelvan los hombres más honestos del mundo. Usted por más que pelee y usted puede bajar la temperatura del medio ambiente, ese es el 90% de lo que nos pasa en todos los días. Usted solamente tiene control en el 10% de su vida, que es usted mismo. Es lo que usted piensa, dice, hace o siente. Por eso la prioridad del poder está primero que todo en uno mismo, en este momento, entender que nosotros nos volvemos personas conscientes y resilientes es ya mismo, este momento. Que no hay otro momento, porque la vida se vive en un eterno momento presente. Por eso los invito a estar siempre, siempre pensando en este momento qué puedo hacer yo para construir mi futuro y no para angustiarme por el futuro. Eso se llama conducta resiliente. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna otra pregunta?